ajusta a este presente sí. que tiene Emiliano Fernández, que es el intendente de Virasoro, sí. y es uno de los candidatos o precandidatos lanzados a la gobernación, para que la gente nos entienda claramente. Es como Colapinto, ¿no? O sea, nadie pone en duda su expertise en el manejo. Parece que lo que está buscando es o está armando o está tratando de encontrar la escudería o el vehículo y el perfil de ese vehículo y el perfil de esa escudería para poder competir. Y en todo caso, si esa escudería está en condiciones de poder hacer el gasto, el esfuerzo de competir, porque si bien es cierto que Emiliano es uno de los que primero lanzó su idea de ser candidato, tampoco es que se ha casado con esa idea y cada tanto repite que si tiene que esperar, va a esperar, digamos, ¿no? Así que esa es más o menos la situación en la que me parece que está hoy, y en todo caso le preguntamos, digamos, ¿no? Si es así o no, porque está en línea con nosotros. Emiliano, ¿cómo estás? Buen día. Eduardo Carlos Belén, aquí en la radio del Diario Litoral. Hola Eduardo, Belén y Carlos, un gran saludo a todo el equipo y la audiencia. ¿Cómo te queda la foto de Colapinto? me parece mucho. Colapinto tiene mucho más expertise que yo, pero bueno, gracias por el concepto. Bueno, ¿vos andás rápido o más bien tranqui en el auto? No, he andado rápido, pero bueno, he aprendido que rápido, si andás a lo loco en la ruta, a lo sumo llegas 15, 20 minutos antes que alguien que va a 120 kilómetros por hora y va a una velocidad mucho más moderada y prudente. Y en el caso de la gobernación hay un famoso pensador mercedeño que dice que no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. ¿Vos cómo lo ves? Sí, coincido plenamente, porque falta mucho. Esto no solamente hay que construirlo desde la política, sino que tiene que ser una construcción social, que tiene que penetrar un mensaje claro, con propuestas hacia todos los correntinos, ¿no? Hacia el policía, hacia el docente, hacia el comerciante, hacia el productor, al empresario, al industrial. Pero déjame recoger el guante y tomar esto que estaban hablando, la Fórmula 1, ¿no? Por lo menos yo la seguía mucho, la Fórmula 1, hace muchos años atrás, donde el equipo Red Bull no existía, ¿verdad? Fue un equipo nuevo y hoy está peleando el campeonato. Bueno, un poco lo que buscamos respecto a la escudería es eso, es convertirnos como en el equipo de Red Bull de la Fórmula 1, ser un equipo nuevo, una propuesta nueva, pero que sea una propuesta competitiva, que los correntinos la vean con buenos ojos y le podamos devolver la esperanza de vivir en una provincia mejor. Ahora, esa escudería, siguiendo con esta lógica, Emiliano, ¿con qué parte se compone? Viste que también ahora los autos tienen un motor de una marca, una rueda de otra, etcétera, ¿no? Van buscando la variante. No soy un especialista en Fórmula 1 y no quiero abusar tampoco de la imagen, pero me parece que en este caso es súper clara, digamos, ¿no? Es decir, cuando vos estás pensando en una escudería, es decir, en un equipo que te acompañe, en gente, en perfiles ideológicos, en perfiles políticos, ¿en qué estás pensando? Bueno, yo estoy pensando más en perfiles de personas, ¿no? Con valores y convicciones claras, que es un poco lo que hoy la sociedad está reclamando. Porque la sociedad argentina en general y en el mundo también está pasando, hay una crisis de representación muy fuerte de los partidos políticos, de las identidades partidarias, ¿sí? Y la gente está como muy cansada de conductas y hábitos de la política tradicional. Entonces creo el famoso concepto, ¿no?, de la casta, de la corrupción. Bueno, la gente que está reclamando una dirigencia política con valores, ¿no? Yo siempre destaco la figura de Pepe Mujica, podemos estar o no de acuerdo con su ideología, pero si hay una persona que ha demostrado coherencia, que ha demostrado honestidad y autoridad, es Pepe Mujica, y yo creo que independientemente de tu ideología, todo el mundo pondera esos valores de ese político uruguayo. Bueno, yo creo que se trata por ahí el camino, de buscar, no importa si sos peronista, si sos radical, si sos autonomista o liberal, sino de tener las coincidencias, primero sobre los valores y convicciones. ¿Para qué estamos en política? ¿Sí? La política como servicio, la política para ayudar al prójimo, no la política
para nuestros intereses particulares y quedarnos 30, 40 años ocupando un cargo público, cobrando un sueldo, y la provincia la dejamos en el mismo lugar de siempre con los índices de pobreza más altos de la Argentina. Y después ciertas coincidencias, y la principal, creo yo, que es un imperativo que nos debemos todos los correntinos, es de cambiar la matriz económica de esta provincia. Esta provincia es muy rica, tiene muchísimos recursos naturales, tenemos gente demasiado trabajadora, mucha gente que hoy está trabajando la tierra y no tiene un Estado presente. Entonces me parece que tenemos que construir un proyecto que acompañe, que apoye fuertemente al sector privado, al empresario, al comerciante, al pequeño productor. Y yo creo que en esas coincidencias nos vamos a encontrar con muchos dirigentes, ¿no?, del peronismo, del radicalismo, que hoy no está de acuerdo con el oficialismo provincial, del PRO, de los partidos, vamos a decir, conservadores de la provincia, como el autonomismo, el Partido Liberal, el PAN. Yo creo que hay mucha gente que tiene ganas de un nuevo armado. Claro. Emiliano, bueno, mencionaste varios sectores ahí, y en esa construcción que vos tenés en mente, ¿hay algún límite? Digo, en esto de elegir personas, ¿hay alguien con, o mejor, alguna cuestión ideológica que vos dirías, no coincido en absolutamente nada, prefiero ir por otro lado? Mira, yo tengo, creo, dos límites. El primero es esto que yo decía, ¿para qué estamos en política? Si tengo un dirigente político o alguien que se quiere sumar a un proyecto para especular a ver qué cargo va a agarrar o qué recurso va a tener, creo que ahí empezamos mal, digamos. No nos sirve ese tipo de actor político social que quiere sumarse a un proyecto solamente por un interés particular. Creo que ese es un límite. Y el otro límite es el fanatismo, ¿no?, que yo creo que hoy la Argentina tiene una grieta muy grande producto del fanatismo. Entonces, con el fanatismo no vamos a poder conversar, no vamos a poder acordar. Entonces, todo aquel dirigente que no tenga fanatismo es bienvenido a conversar, a sumarse y a trabajar estas ideas que todos los correntinos necesitan para poder transformar la provincia. Ahora, Emiliano, es una tarea titánica no solamente armar un esquema, digamos, así como el que estás planteando, con esos valores, con esa mirada, cambiar la matriz, digamos. Entiendo que estás pensando en una matriz productivista, desarrollista, industrial para la provincia, un poco porque el modelo del municipio que estás administrando tiene ese perfil, y que estaría buenísimo que se contagie al resto de la provincia, porque esos parámetros objetivos, digamos, ¿no?, el 80% del empleo es privado, registrado, la capacidad de trabajo y de producción que tiene ese espacio de la provincia, la tierra, etcétera. Eso está todo perfecto, digamos, ¿no? Pero el asunto es cómo sortear, cómo horadar un proyecto muy fuerte, muy monolítico, por un lado del oficialismo provincial, que tiene algunas cuestiones para mostrar y que son sensibles para el correntino, sobre todo porque viene de la crisis del 99, 2000, 2001, que no cobraba el sueldo. Entonces el sueldo se ha erigido en un monumento, te diría, de esta gestión administrativa que empezó en 2001. Y por el otro lado, lo que te están diciendo todos los sociólogos, los politólogos, incluso los analistas políticos y los encuestadores, es que la actualidad política de la República Argentina está anclada en la grieta. Entonces, ¿cómo hacer para conversar un nuevo lenguaje fuera de los extremos, más moderado, pensando en el futuro, pensando en traer a la gente y no expulsarla? Bueno, a ver, primero, muy buena tu observación, Eduardo. Primero lo que tengo para decir es que ya el contexto, digamos, del 2001 hay que superarlo, y hay que entender que esa estabilidad económica, ¿no?, que vino a traer el oficialismo provincial, bueno, quizás es una de las cosas positivas para destacar, porque tampoco podemos decir que está todo mal y que se hizo todo mal. Los indicadores de pobreza, mortalidad infantil son tremendos. Ahora, estabilidad económica sí hubo en la provincia, pero también hay que decir que pagarle el sueldo a los trabajadores del Estado es una obligación, no es un mérito, ¿sí? Porque lo han convertido como el gran mérito, como el gran logro, y es una obligación que todo
que todo patrón tiene de pagarle a sus trabajadores. Entonces yo creo que el correntino puede quedarse tranquilo que va a haber paz social, que va a haber estabilidad económica, pero que tiene que haber mejores sueldos públicos. Cuando vos hablás con cualquier empleado público de la provincia y empleados municipales, la verdad los sueldos rozan la línea de la pobreza. Entonces tenemos que también romper ese conformismo de que un policía, de que un docente, de que un personal de la salud merecen cobrar un sueldo digno por el servicio que les prestan a la comunidad. Y esto, cuando vos ves provincias como la del Chaco, como Formosa, Entre Ríos o Misiones, que le pagan mucho mejor que Corrientes, ¿sí? No estamos hablando de Córdoba, ¿sí? Estamos hablando de las provincias vecinas, le pagan mucho mejor que Corrientes. Entonces esto también hay que ponerlo en debate de por qué Corrientes paga malos sueldos cuando otras provincias pueden pagar mejor. Y después el tema de la grieta, fíjense que, digamos, Schiaretti había hecho una propuesta para mí muy interesante, ¿no? De la moderación, de un proyecto de provincia como Córdoba que apoya la industria, que apoya el campo, que apoya la educación, que hace infraestructura, pero no llegó. Ahora, después que no llegó, mucha gente empezó a mirar y decir, che, pero no era mal candidato, capaz que el proyecto iba por ahí. Bueno, yo sé que la grieta está anclada hace muchos años en la Argentina, pero creo que una buena vez por todas, y emulando otra vez al Pepe Mujica, que dijo, los argentinos nos tenemos que querer un poquito más para que nos vaya mejor. Bueno, para que nos querramos un poquito más, tenemos que dejar de lado la grieta, y yo soy un incansable luchador de romper esa grieta. Sé que no es fácil, pero voy a seguir con esas convicciones de poder superar esta grieta que tanto mal le hace a la Argentina. Emiliano, en general, vos sos un estudioso además, podés hablar de política, pero también tenés un montón de fundamentos de estudio, digamos, en todo esto. Alfonsín lo que hizo en un momento es, por ejemplo, capturar algo que sucedía en la sociedad, que era lograr cierta estabilidad, paz, que la democracia funcione a largo tiempo. Hubo allí una esperanza, la primavera fue esto, justamente un despertar de tener una esperanza posible y estable, ¿no? Menem tuvo esta cosa de lograr una mejor estabilidad económica. Ahora Milei, por ejemplo, bueno, lo que logró es que capturó de la sociedad algo muy fino, que era el hartazgo, ¿no es cierto?, con cierta clase política que él denomina casta, y esto hizo que hilvane un discurso político que cayó bien en la sociedad y lo votaron. ¿Cuál crees que es el sentimiento de este momento que habría que capturar? Es difícil lo que te estoy preguntando, porque estás en este momento haciendo política, y a veces en el hacer uno tiene tiempo para ahondar en estas cosas, pero sí hay, a veces cuando no se puede pensar, la política y los políticos profesionales lo que hacen es apelan a su intuición. Por intuición o por conocimiento, ¿cuál sería ese sentimiento? Bueno, mira, yo en esta recorrida que estoy haciendo por la provincia, uno encuentra mucha desazón y mucha frustración de un montón de gente. Hay un cansancio. Uh-huh. Hoy la gente, hay vamos a decir, un clima de cambio en Corrientes. Todavía el correntino no vislumbra quién es el cambio, por eso los que estamos pregonando el cambio, la transformación, tenemos que mostrar el proyecto y las propuestas para que la gente identifique, este es el proyecto que me está ofreciendo el cambio, la transformación de Corrientes, para dejar de votar al oficialismo provincial. Bueno, en ese sentimiento de mucha gente con la que uno habla, yo creo que la cuestión no es tan difícil, porque cuando vos hablas con un policía, te manifiesta, che, mira, un comisario general en el Chaco gana casi el doble que lo que nosotros ganamos acá. ¿Y por qué en Chaco puede pasar y no puede pasar acá? Cuando hablamos de infraestructura, las provincias, vos te vas a Misiones, a Chaco, a Formosa, tienen autovías, y Corrientes lo anuncian con bombos y platillos, hacer 5 kilómetros de autovía en el acceso a la capital, yendo a San Luis del Palmar, y en la ruta nacional 14, la ruta del Mercosur, por falta de gestiones, hace 12 años que no podemos solucionar un puente. Y no tenemos claras las prioridades, ¿no? Yo lamento muchísimo que en una provincia donde se están construyendo 200 viviendas en todo el territorio provincial, se vayan a destinar 37.000 millones de pesos para un centro administrativo, o miles de millones de pesos para museos. No digo que no sea importante, pero me parece que hoy los correntinos tienen otras prioridades. Tienen hospitales sin insumo y equipamiento, no hay viviendas.
¿sí? Bueno, me parece que se le está errando al foco de dónde tiene que ir el dinero público, pero por eso nosotros lo que tenemos que construir una alternativa, tenemos que llevarle otras propuestas a la gente y reflexionar y debatir sobre estas cuestiones. Y ahí esa tarea, ¿cómo es? ¿Y cómo está? ¿Y cómo lo estás viendo, digamos? Porque al final del día está bien, pero lo que ha sucedido en los últimos años es que ese diagnóstico ya estaba y sin embargo la gente termina apostando por el oficialismo y con un número muy importante como el que obtuvo Valdés en la última elección. Ahora no va a poder ser, eso también cambia el escenario, pero digo, más allá de la persona, los diagnósticos están hechos hace mucho tiempo y sin embargo el correntino, digamos, sigue apostando por el oficialismo. Entonces ahí hay un déficit en la oposición que no logra horadar, digamos, ¿no? Ese entre el sentimiento que puede llegar a tener la gente y la acción de ir a votar después, acorde o no a ese sentimiento, ¿no? Sin duda. Lo que pasa es que tuvimos en los últimos años una oposición desarticulada, ¿no? Entonces, cuando vos no hay oposición, la gente solamente ve un solo proyecto. ¿Y ahora vos creés que la oposición ve la oportunidad y está mejor articulada? ¿Cuál es el escenario que vos ves para el año que viene? Bueno, esa es nuestra tarea, ¿no? Y yo lo vengo yo. Mira, estuve hablando con unos empresarios en estos días, ¿no? Me decían esto, mira, sí, es cierto, la gente está cansada, después de 25 años quiere un cambio, pero todos hablan de candidaturas, pero nadie habla de propuestas. Nosotros queremos saber qué es lo que van a proponer. Yo creo que la gente está esperando también eso. Si no caemos en la típica del político, no, sí, yo quiero ser candidato a gobernador, pero ¿para qué querés ser candidato a gobernador? ¿Cuáles son tus propuestas? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, en eso hay que trabajar y yo creo que la oposición tiene un rol fundamental, tiene que ser inteligente, tiene que ser humilde, ¿sí? Y trabajar arduamente, recorrer la provincia, hablar con todos los sectores, no ser fanáticos, no tener una mirada tan cerrada, ser amplios, ser generosos para poder llevarle las propuestas que los correntinos están esperando. Bueno, el año que viene veremos si la oposición, si fuimos inteligentes, ¿no? Y dejamos de lado ciertos egos y mezquindades personales, si pudimos construir una oposición seria y que la gente la pueda ver como opción. Y si la gente sigue votando al oficialismo es porque como oposición hemos fracasado. Entonces, bueno, está en nuestra responsabilidad. Yo soy uno de los dirigentes que estoy manifestando fuertemente mi posición opositora, pero con ánimos constructivos, respetuosos y responsables. Entonces, y voy a seguir en la construcción de ese proyecto, de que le podamos mostrar a los correntinos que hay otra cosa, de que no es necesario votar lo mismo de siempre. Gracias, Emiliano. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos ustedes. Emiliano Fernández, intendente Virasoro y un dirigente de peso que empieza a manifestar o continúa manifestando su deseo de liderar una propuesta opositora, ¿no? Bueno, ahí tenemos el otro asunto, ¿no? Decíamos, Ricardo Colombia está aparentemente él va a hacer lo que tenga que hacer y va a ser candidato, y además ahora ya dice que no solo va a ser candidato, sino que va a ser el próximo gobernador de Corrientes, ¿no? Eso está por verse. Después la UCR tiene una cantidad de nombres, candidatos, todo va a depender seguramente de las circunstancias, de las encuestas, del momento y de la oportunidad y